Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, luego de este periodo de tiempo que llevamos en conexión, bueno, vamos a empezar o iniciar, mejor dicho, esta sesión. Espero que estén bastante bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que refiere a esta temática desde el abordaje conceptual, ¿verdad? Hacer una verificación un poco literaria y posteriormente vamos a ir en adelante e ir comparando, obviamente, buscando qué conceptos se aplican más a lo que nosotros estamos mencionando, que en realidad aborde lo que justamente queremos destacar, que es el trabajo comunitario, ¿sí? Desde la familia, ¿ok? Bueno, mencionarles nuevamente que, bueno, aquí hay un aviso de que se iría de electricidad o por alguna razón, ¿verdad? Entonces, en el caso que nos quedáramos a medias, bueno, yo voy apenas pueda, continuar con lo que corresponde a la sesión y bueno, ya lo van a poder tener siempre en plataforma. Ya mencioné también la clase, está en plataforma, el área de trabajo también está en plataforma. Bien. Bueno, el libro blanco de la atención temprana, no se los compartí aún, lo pueden buscar en redes y lo van a encontrar, eso lo pueden descargar sin ningún inconveniente. ¿Bien? Bueno, según lo que menciona el libro blanco de la atención temprana, vamos a hablar de esta precisamente la atención temprana, que refiere a este conjunto de intervenciones que va dirigida a una población infantil de 0 a 6 años, ¿sí? Al entorno familiar y al entorno en general, ¿ok? O sea, la sociedad, la comunidad con la que se vincula esa familia. Por eso también es que nosotros nos tomamos bien ese tiempo de hablar y ver a la familia, al entorno, al contexto en el cual se desarrolla el niño. Bien, vimos la importancia y destacamos la importancia que o que a esta se le atribuye para eh, eh, el desarrollo ideal de estos niños, o de los niños en general, obviamente. Bueno, esta intervención, este conjunto de intervenciones, tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecer este trastorno o algún tipo de trastorno en el resto del desarrollo. Estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño, han de ser también planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Ok? Mencionamos al desarrollo infantil. Este desarrollo infantil, como conocemos, o como se conocen o conocen mejor los pediatras o el área de pediatría, se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control postural, ¿sí? Por el cual más o menos vamos desde los inicios, haciendo como mayor énfasis o hincapié, la manipulación, el desplazamiento autónomo, esto ya va desde el gateo, por ejemplo. Obviamente mayor posibilidad de desarrollo o desplazamiento autónomo, mejor dicho, con la caminata o la bipedestación y empezar a desplazarse caminando por el área, obviamente da mayor rango de movilidad con relación a la distancia que se puede recorrer. ¿Sí? La comunicación, el lenguaje verbal, la interacción social. ¿Sí? Eso está estrechamente ligado al proceso de maduración del sistema nervioso y aquí tenemos a cuál específicamente nos referimos, que es la sinaptogénesis y la mielinización. ¿Ok? Estos procesos ayudan obviamente a que la información transite de manera rápida, efectiva y cada vez esta eh, se digamos, de alguna manera, por decirlo, como especialice en su función, por ende vaya y vuelva o sea, vaya con información y vuelva con la respuesta lo más rápido posible, con más, digamos, de precisión que eso va mejorando con la
con la estimulación correcta. Bueno, y acaba de mencionar este control postural, porque es tan importante y fundamental, porque vamos a hacer ese trabajo, porque obviamente a través de las acciones posturales, los logros motores, se va midiendo la evolución y se va viendo la evolución que va teniendo y la maduración que va teniendo o logrando cada niño o niña, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante hacer una observación general en educación sería como aprender por el movimiento, aprender desde el movimiento, ¿sí? Con el movimiento y por el movimiento, ¿sí? El niño explora, toca, siente, y se mueve, regula su expresión corporal, conoce su cuerpo desde el área o el contenido que refiere a expresión corporal, conocimiento del propio yo, descubrimiento del ritmo, el ritmo es individual, ¿sí? Cada persona, cada ser humano tiene un ritmo natural y eso vos lo va descubriendo y lo va apropiando y lo va desarrollando con el paso del tiempo. Bueno, el desarrollo infantil está condicionado por factores genéticos, ¿sí? Y factores ambientales. Definitivamente no hay duda. Estos últimos, ¿verdad? Los ambientales pueden ser de orden biológico, psicológico y social. El sistema nervioso en la primera infancia se caracteriza por la inmadurez y la plasticidad, ¿sí? Parecía que uno necesita del otro, pero bueno, evidentemente es como una sinergia que genera un potencial en el ámbito de gestionar la forma que va creciendo el niño. Me refiero a la acción externa que se vincula o interviene en el niño para que éste logre condicionar un tipo de secuencia o patrón de crecimiento o madurez. ¿Ok? Eh, ejemplo sería que podemos, hay una expresión que dice que podemos manipular a lo mejor en el sentido de dar forma a lo que nosotros estamos observando precisamente y con mucho y mayor énfasis entre los 0 y 6 años. Entonces, si yo obviamente, siguiendo esta línea, si yo observo una situación de alerta en el desarrollo del niño, yo pudiera intervenir en función de esa alerta e ir modelando, tipo, frenando algún tipo de situación y haciendo que otro tipo de situación positiva, en ese caso, se potencie, ¿ok? Entonces, esta inmadurez condiciona una mayor vulnerabilidad frente a las agresiones, ¿sí? Somos o son los niños muy vulnerables a cualquier tipo de agresión. Pero la plasticidad otorga esta mayor capacidad de recuperación, ¿sí? De reorganización, que va decreciendo obviamente con el paso de los años. ¿Sí? Por ello las intervenciones en atención temprana deben ser lo más precoces posibles una vez detectados. A la mañana lo que pasa rápido, legalmente. Bien. Precoz. Precoz hace referencia a lo antes posible, ¿sí? Si yo me entero que hoy ocurre una situación, yo debo intervenir en esa situación si es que lo amerita. Claro está. Con todas las medidas de seguridad, con todos los condicionantes de responsabilidad que no buscan acelerar un proceso, ¿sí? Que es natural, que es bueno, ¿sí? Sino que al detectarse una situación que pudiera ir generando posibilidades amplias de resultantes negativas, entonces lo que uno va a intervenir es tratar de frenar eso negativo para que fluya lo positivo, ¿sí? Y esa intervención no es
y con la intención de acelerar ningún tipo de proceso, ni debe estar vinculada a violar tal vez un objetivo de logro que refiere a la maduración. No es acelerar ningún proceso, ni tratar de que el niño, por ejemplo, logre la bipedestación a los antes del tiempo, ¿sí? No, sino que hay algunos patrones que vamos a ir viendo con el paso de los días, que nosotros vamos a poder notar y observar, y con los cuales sí nos van a indicar que necesitamos hacer una intervención. Y no para cambiar, sino para potenciar las situaciones beneficiosas y frenar las situaciones negativas cuando estas se puedan, ¿ok? Entonces, precoz no es buscando adelantar, precoz es lo antes posible para que esa atención me refiera a una resultante 100% positiva en el mejor de los casos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los niveles. Sí, esto ya vimos. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de los niveles de intervención en atención temprana, ¿verdad? Eh, para refrescar la memoria en algunos casos y otros, bueno, para empezar a leer un poquito más sobre esto, ¿verdad? Porque hay una sistemática para actuar, ¿sí? La prevención primaria va dirigida a una población infantil general, ¿ok? Tiene por objetivo evitar las condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencia o trastornos en el desarrollo infantil, ¿ok? La prevención primaria, ¿sí? Se dirige a la población infantil general. Su objetivo, evitar condiciones que lleven a la aparición de deficiencia o trastornos en el desarrollo infantil. Evitar, ¿sí?, estas condiciones de actuar lo más precozmente es potenciar, por ejemplo, un ambiente saludable cuando yo sé que van a ocurrir situaciones y hacer que estas situaciones siempre se vayan vinculando hacia el lado positivo y no de verdad que genere una agresión o de alguna forma se comporte de una forma agresiva con el niño. Los pediatras de atención primaria ocupan un lugar fundamental en la prevención de los trastornos en el desarrollo y la detección de situaciones de riesgo. ¿Okay? Eso es vital. Vital manejar que el pediatra es el primero y el que definitivamente va a ser el nexo cuando de prevención vamos a hablar, cuando de detección de estas situaciones de riesgo se trata. Evidentemente, nuestro sistema sanitario, político, tiene sus cuestiones que, bueno, hay que aprender a transitarlas, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Sin embargo, es tarea de todos intentar que esto funcione de la mejor manera. Evidentemente, si el pediatra no se da cuenta y nosotros formamos parte de un equipo médico de salud e intervención en estas áreas del desarrollo infantil temprano, entonces y verificamos o notamos una situación, vamos a hacer el comentario a nuestro profesional del equipo y obviamente las investigaciones, averiguaciones necesarias y también, ¿por qué no?, pasar a las acciones que corresponden a esta situación que se ha detectado. ¿Ok? En la mayoría de los casos, evidentemente también me tocó conocer, ¿verdad? El pediatra o el equipo médico en este caso toma la acción que es comenzar, digamos, una cadena activa una cadena de alerta, ¿sí?, a los sistemas nacionales. Por ejemplo, si llega la CODENIS, tienen el médico, el pediatra, el profesional que trabaja en estas áreas, generalmente tiene bien claro qué debe hacer cuando detecta un tipo de situación y principalmente, aparte de tratar de intervenir desde donde esté, si está con la familia, si la situación ocurre dentro del seno familiar, entre otras cosas, bueno,
hacer lo que puede con ellos, pero su principal trabajo es también informar, comunicar y derivar a quién corresponde. Bien, conocer la evolución, ellos, si en teoría estamos hablando de un pediatra que es el pediatra de cabecera del niño o de la niña, ¿ok? Entonces, evidentemente, si lleva 2 años, 3 años conociéndole al niño y la niña, la familia es considerablemente parte de nuestra familia o de la familia de estos niños. Entonces, considerablemente tiene información suficiente para poder saber si alguna situación se está presentando, si algo requiere atención de urgencia principalmente. Entonces, por eso también se permite conocer y actuar con libertad o cierto margen de libertad cuando de su evolución, de la evolución del niño se habla, ¿verdad? Obviamente, como mencionaba, conocen la familia y también un poquito el entorno sociocultural donde se ubican. Generalmente, cuando las consultas fluyen un poquito y hay este vínculo con el profesional pediatra, el o la profesional pediatra, entonces se hacen comentarios y eso deja al pediatra una información valiosa que a lo mejor a nivel educativo de la familia, a nivel socioeconómico, sociocultural, no necesariamente tiene que ser una persona de escasos recursos para asistir a un centro médico público, ¿sí? Evidentemente, la calidad de profesionales que hay en el sistema nacional está avalado porque concursan y un montón de cosas que también podríamos hablarlo en otra ocasión. Pero bueno, si uno busca un buen profesional, el niño y las personas en general, en este caso abordando las temáticas del niño, tiene derecho a esa asistencia médica y no se lo pueden negar. Y en el mejor de los casos, la asistencia médica siempre, ¿verdad? Lo ideal es que sea gratuita. Y bueno, hasta donde se puede, según también nuestra situación real, ¿verdad? Que conocemos que eficiente no siempre es, pero bueno, seguimos intentando y hay que continuar con eso y rescatar que, bueno, tenemos ya en mucho tiempo que se transitó algo un poquito andado, un poco de caminar y unos ajustes que se hicieron en el paso del tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí son logros, ¿verdad? Se vieron o se van dando de poquito en poquito, pero bueno, son logros que vamos teniendo y tenemos que destacar. No, las acciones no refieren resultados maravillosos, espectaculares en el 100%, pero probablemente en las personas que tuvieron um, necesidad de esta intervención, evidentemente van o habrán dejado huella positiva. Bueno, cuando vamos a hablar de prevención secundaria, esta va dirigida a los grupos de riesgo. Bien, tiene por objetivo la detección y el diagnóstico precoz de los trastornos en el desarrollo y las situaciones de riesgo. El pediatra es el conocedor de los patrones normales del desarrollo infantil. Estamos acá haciendo como un énfasis en lo que es el pediatría del desarrollo, ¿ok? O del neurodesarrollo, que también lo van a encontrar. Y como el pediatra en teoría debiera ser el que también trajo a la vida o acompañó el nacimiento del niño, debe tener esos indicadores de crecimiento de ellos. Por tanto, conoce también cómo vincular a lo mejor tablas del desarrollo por las cuales se guía, ¿sí? Con la situación real del niño. Cuenta con esta gran ventaja de la posibilidad de seguir la evolución del niño con sospecha de un trastorno del desarrollo, por ejemplo, eh, en visitas sucesivas. Obviamente no podemos y no podemos pegarnos el lujo de generar un diagnóstico sin conocer a ciencia cierta en lo posible, ¿verdad? Y bueno, evidentemente el profesional que maneja esto como una cuestión del día a día, una cantidad inminente, evidentemente va a tener un dominio y hay ciertas cosas que, bueno, a la vista a lo mejor y en el hablar y en el observar ya lo va a poder resolver. Sin embargo, eso simplemente es una sospecha que hasta que no haya evidencia
a través de evaluaciones, test, y lo que vamos a ir viendo también más adelante, eso no es absolutamente real. Entonces se habla de una aparente situación que puede ser alarmante en dependencia de lo que va observando el pediatra. Bien. El papel aquí es muy básico en la detección de los niños con trastornos del desarrollo y de su derivación para estudio al hospital y o al programa de atención temprana. ¿Ok? Tenemos, en Paraguay ya tenemos, obviamente, no en todas las regiones, no en todas las comunidades, obviamente, si no tenemos al 100%, eh, obviamente los materiales, la infraestructura, los medios con los que cuentan y con lo que contamos no van a ser el 100% tampoco. Entonces siempre como que vamos actuando de poquito y con las deficiencias que se pueden constatar tal vez por lógica, ¿verdad? Evidentemente ya tenemos una legislación, ya tenemos habilitados varias, desde el Ministerio de la Niñez, del Ministerio de Salud, y áreas de intervención temprana que son los espacios de desarrollo infantil temprano, ¿verdad? En los centros de salud y en otras áreas por lo menos áreas públicas bastante concurridas. Y se trabaja, ¿verdad?, en que estas sigan avanzando, potenciándose en la medida que se pueda, pero ya tenemos, ya existe. O sea, hay una intención del gobierno, hay una política, hay una legislación, entonces hay un porcentaje económico que va que se dirige o que se direcciona a esta área que no existía hace un montón de años, ¿verdad? Entonces es un gran paso. Bueno, hablamos un poco que durante el primer año, ¿verdad? Se puede diagnosticar la mayoría de los trastornos más graves, ¿sí? Estas formas severas y medias, por ejemplo, de parálisis cerebral infantil, ¿sí? Retardo mental, déficit sensorial, ¿sí? En el primer año uno puede tener bien clarita esta situación, entonces es bueno remarcar que este primer año para diagnóstico es a veces esencial y es vital en la mayoría casi, ¿sí? A lo largo del segundo año pueden detectarse formas moderadas o leves de trastornos anteriores, ¿sí? Así como trastornos del espectro autista. Efectivamente, contamos con capacitaciones específicas del área que refiere al trastorno del espectro autista, que es una dinámica compleja para diagnosticar acertadamente, ¿sí? Decía un maestro mío, ¿verdad? Tal vez parece muy notorio o las personas relacionan con ciertas conductas eh, llamativas, eh, pero evidentemente a la hora de generar un diagnóstico, cuando se ve al niño en todas las áreas del desarrollo y se va verificando cómo va generándose o cómo se está dando esa evolución, evidentemente salen marcadores que por más de que uno crea o esté casi seguro, el diagnóstico no se da por un trastorno del espectro autista. Puede tener otra situación que detone en cierta conducta, sin embargo, no se encuentra dentro del espectro. ¿Ok? Y bueno, entonces el diagnóstico del trastorno no es sencillo. Prácticamente, y decía mi maestro que tendrían que ser eh, eh, ay, no me viene la expresión exacta, pero más o menos hay que asumir con una maestría y tener un ojo sumamente afilado para no equivocarse. Tenemos un montón de niños con este diagnóstico que realmente no cumplen todos los parámetros requeridos, ¿sí?
para poder estar dentro de este diagnóstico. Bueno, y los que son bien diagnosticados, obviamente estarán asesorados, imagino, ¿verdad? Lo ideal sería que estén asesorados, se encuentren dentro de un programa. Los programas a nivel nacional que tienen un requerimiento y muchas veces hay esta disparidad de conceptos con relación también a los derechos, ¿verdad? De los niños. En este caso, quiero mencionar una situación, por ejemplo, que se va presentando y es un niño, por ejemplo, recién nacido de alto riesgo, que se solicita o que solicita ingreso para un programa, ¿sí? Por ejemplo, en este espacio de desarrollo infantil, o que necesita ingresar dentro ya una sistemática de intervenciones. Entonces el niño, por ejemplo, se encuentra solicitando ese ingreso y viene un niño que, por ejemplo, tiene 7 años, se encuentra capaz en una situación compleja con un posible diagnóstico o con un diagnóstico real, pero a partir de los 7 años, y entonces hace la misma solicitud para ingreso a este programa, ¿sí? A veces no hay espacio, no hay lugar, hay una retroalimentación negativa para el niño de 7 años. Y nosotros nos quejamos porque en realidad el niño tiene su derecho. Pero ¿qué pasó? Como no hay o la inversión no es la suficiente, y como nos pasa generalmente a todos los países en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Alguno va a tener que quedar fuera. Entonces se prioriza, ¿sí? Al más pequeño, a quien tiene mayor posibilidad de recuperación. Entonces, por eso es tan fundamental y es vital, luego, por lo menos en mi punto de vista, es vital un buen diagnóstico, lo más temprano posible. Porque si se descartó la situación, bien, eso no va a ocurrir. Pero si la situación está latente, está preocupante y estoy en edad de poder eh, gestionar esa situación para que la resultante sea positiva para el niño, debo intervenir, debo mover lo que sea necesario, debo intervenir. Debo buscar esa atención con los profesionales adecuados, idóneos, ¿sí? Porque después, cuando el niño tenga 7, 8, 10, 12, ¿por qué no? Porque existe, y llegue tardíamente a un diagnóstico, la eficiencia de la intervención y de la inversión no va a ser la misma. Y en algunos casos no va a tener efecto. ¿Ok? O el efecto va a ser un incremento leve, ¿sí? Entonces se está perdiendo a un chico o a un bebé que tal vez tiene un diagnóstico o un posible diagnóstico sobre una situación y el cual necesita esa intervención para poder eh, efectivizar su vida plena posteriormente a la primera infancia. Evidentemente, cuando lo mencionamos así suena muy agresivo tal vez, pero es una situación real, ¿sí? Eh, Nuestra economía, nuestra cuestión sociopolítica, socioeducativa y todo no nos permite ahondar en intervenciones adecuadas para el 100% de la población. Entonces, es como ponerse en esa sistemática de a quién salvo si el barco se hunde. ¿Salvo a la mamá o salvo al niño? ¿Verdad? Entonces, es una cuestión de análisis y una cuestión de ética y una cuestión de a veces posibilidades y que se vinculan a porcentajes estadísticos. Entonces, resaltar que esas atenciones, esos controles, ¿sí? De nivel preventivo en la primera infancia, en el primer año, es fundamental. Bueno, entre los 2 y 4 años eh, se verificarían, se haría seguimiento, se observan esos trastornos y retrasos del lenguaje, trastornos motrices menores y trastornos de conducta. A partir de los 5 años se hacen evidentes en el colegio los trastornos de aprendizaje, ¿okay? Entre otras situaciones, pero obviamente el de aprendizaje, ¿cuál es la función principal al sistematizar?
es la que resalta. Sí, perdón, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Si alguien quiere abrir su micrófono para hacer algún comentario o alguna pregunta. Hola, profe, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Qué bueno. Eh, no, yo solamente quería nomás comentar, ¿verdad? Una experiencia de una amiga, eh, ya que ahora estamos o sea que muy meticulosa, ¿verdad? Con el tema de esto que estamos estudiando, ¿verdad? Y ella tiene un niño con diagnóstico, autismo le pusieron. En realidad, él tiene el síndrome de Asper, pero ya le globalizaron y le pusieron autismo. Y le digo, le pregunto yo, ¿qué te pasó durante tu embarazo? ¿Qué emoción tuviste? ¿Qué pasó? Y me cuenta, me dice, cuando yo estaba en el quinto mes de mi embarazo, estaba sola en mi casa y viene un borracho y me atropella la casa. Y mi panza se me endureció. Yo me asusté. Y eso hizo que afecte la emoción, o sea, el sistema nervioso, me imagino, del niño y por ende también produció ese trastorno, digamos. Evidentemente, una situación traumática y bueno, en dependencia de cómo influyó en la mamá, también va a tener una secuela también en el niño. Eh, Sí, ¿Qué es lo que ella, lo que pasa es que también, ¿verdad? El diagnóstico que me decís, ¿verdad? El ah, Asperger, ¿verdad? Sigue latente por acá, pero dejó de darse ese diagnóstico, ¿sí? ujú, Entonces los chicos se encuentran dentro de algún espectro, ¿sí? Del autismo, ¿sí? ya, Entonces, determinar en qué espectro se encuentra es la tarea para poder intervenir. El Asperger como tal ya no se diagnostica, no es correcto diagnosticar. Hace un ya, tiempo, eso a lo mejor puede influir, ¿verdad? Obviamente se encasillaba a los chicos que padecen Asperger eh, con unas conductas así muy, de repente buenas en el ámbito cognitivo, ¿verdad? Entonces uno considera tal vez que ellos pudieran desenvolverse por tener un diagnóstico diferenciado en nombre, a lo mejor que otros niños, pero claro, realmente refieren a situaciones que se engloban dentro del autismo o del espectro autista. Simplemente lo que se hizo fue como clasificar mejor a estos espectros. Entonces, ya. la característica aparente del Asperger se encuentra dentro del espectro autista. Eh, no, Él, no, por ejemplo, sí, él, por ejemplo, no le gusta estar dentro o sea, que donde hay mucha gente no le gusta estar. Tampoco no le gustan los abrazos. eh, en la escuela dice que él se junta solamente con con los alumnos más grandes y con sus compañeritos no. Pero eh, nosotros ya le conocemos y ya sabemos cómo actuar así. Pues ya le conocemos, por decir, porque es una amiga mía muy íntima. Pero al principio no captamos, pero después fuimos captando ya cuando ella nos comentó, ¿verdad? claro. Pero es muy inteligente, es súper guapo, tiene muy buenas notas. Ahora ya él tiene 11, creo que tiene 11. Sí, en el ámbito cognitivo tiene una característica que, bueno, se puede desatar o no, ¿verdad? Que es justamente este dominio amplio, amplio, profundo sobre lo que le interesa. Evidentemente, lo que le interesa no le cuesta absolutamente nada y van hasta lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, Beethoven, ¿verdad?
dentro de su situación o su condición, él desarrolló su potencial total, porque le interesaba, porque le gustaba. Y bueno, eso es algo realmente que se enmarca también dentro de las características de los chicos que se encuentran en el espectro. Simplemente hay que determinar qué situación o en qué área se encuentra su dificultad. Obviamente, el área social es algo un poco común, ¿verdad? En la mayoría de situaciones, algo grave. Sin embargo, por ejemplo, dentro del espectro autista tenemos a los chicos de alto aprovechamiento, exactamente no me recuerdo la palabra, pero es como alto aprovechamiento, eh, algo así que no tengo la idea, pero no logro traerla en palabras, pues. Entonces, estos chicos, por ejemplo, dentro de lo que refiere a la escolaridad, prácticamente pasan desapercibidos, ¿sí? Y simplemente en estas cuestiones sociales, grupales, digamos, fuera del aula es donde se notan. Y eso también tiene que ver con el tipo de método que se imparte, con el que se imparte la clase. Entonces, cuando son métodos tradicionales, como más o menos hay que estar calladitos, siguiendo las reglas, todo así, todo casi perfecto, o por lo menos esa es la intención, ellos pasan como bien desapercibidos, pero cuando el método es más interactivo, cuando solicitan necesito tu feedback para avanzar, para crear, ahí es donde se van como que trabando, porque esa parte de relacionamiento está que necesita trabajar. Y simplemente al verificar qué es la situación que detona esa conducta, lo que se hace es manejar la situación. Si es, por ejemplo, el ruido, no hablo de sonido, ruido, y el ruido molesta, entonces se entrena para que el niño con herramientas, y se dota al niño con herramientas para que pueda desempeñarse en un ambiente con ruido. En otro caso, por ejemplo, se evita esa situación esa situación de ruido. En otro caso, se pide que el niño, cuando encuentre esa situación, el niño se retire. ¿Sí? Si es que esa situación no puede controlarse, la situación de ruido me refiero. Entonces, eso es lo que necesitamos manejar. Entonces, a veces el niño pasa desapercibido frente a otros, ¿sí? Porque se les da las herramientas para que puedan desenvolverse en función de la situación, ¿sí? Como es una característica de una situación, en este caso del espectro, se encuentra dentro del espectro, muy posiblemente cueste evitar, ¿sí? Porque obviamente es una situación que está diagnosticada por profesionales médicos calificados. Eh, entonces, se necesita buscar esos medios, esas herramientas, para que el niño se autogestione lo mejor posible, sin esperar que el otro o los demás entiendan lo que le está pasando. Eh, Evidentemente, dentro de la formación profesional de los docentes, y hablo casi en todas las asignaturas, no es una materia fundamental en entender que las personas tienen trastornos, ¿sí? Ni siquiera físicos. Imagínate los trastornos mentales o cognitivos. Entonces, se complica el trabajo, ¿verdad? Si todos, y por eso hablábamos hace un momento, ¿verdad? El equipo interdisciplinar, transdisciplinar, ¿verdad? Intradisciplinar hay otra tendencia, que es que todos los profesionales de diferentes áreas, como este equipo multidisciplinario que tenemos acá, estemos ahondados y formados en una línea del conocimiento, y en este caso, por ejemplo, el neurodesarrollo o la estimulación temprana. Entonces, desde nuestra arista, cada uno puede manejar esa situación, porque evidentemente con estas personas nos encontramos todos los días. Ahora, que no nos hayamos dado cuenta es otra cosa. ¿Sí? Que no sepamos interactuar con ellos, otra problemática. ¿Sí? Y cuando no nos interesa, generalmente nosotros dejamos de lado. Y eso no es positivo ni para nosotros, ni para la comunidad, ni para nadie. Entonces lo ideal es que siempre empecemos a conocer cada vez más, y entonces podamos manejarnos y desenvolvernos mejor en nuestro campo, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad general. Y evidentemente, en el caso de la situación de tu amiga, ¿verdad? Yo quería resaltar, ¿verdad? Esta situación que tiene que ver con el trabajo que habíamos dejado pendiente, el trabajo de proceso, es saber qué ocurre en el quinto mes de gestación, en qué semana se
se encontraba el feto gestándose, ¿sí? ¿Qué áreas de su desarrollo estaban activas en ese momento? ¿Sí? Entonces, de ahí podemos intentar hacer o reconstruir una historia que pudiera ser algo lo más cercano a lo que le ocurrió al niño. Entonces, recreamos esta situación, al feto en ese momento, tal vez, ¿verdad? Lo que le estaba ocurriendo, entonces ahí podemos entender y podemos saber en qué áreas de su desarrollo necesitamos fortalecer ciertas situaciones y si efectivamente eso tuvo un efecto en el niño. Evidentemente todo puede vincularse a lo que le está pasando al niño, sin embargo, en el caso del espectro autista, no hay un por qué me tocó a mí, por qué le tocó a él. Sí hay una carga genética de padres para los hijos que sí se transfiere y esto puede detonar esto, ¿verdad? Pero es a nivel de porcentaje y no es un 100%. No es, y eso pasa con la mamá y papá. Ay, es mi culpa que mis chicos tengan este diagnóstico de espectro autista. No, no es la culpa de absolutamente nadie. Ocurrió a veces por situaciones que tienen que ver con genética, que a lo mejor era del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, o de alguien que se vinculó a la familia. Es una cosa que no está 100% comprobada, entonces no se puede dar, digamos, una falsa expectativa de lo que no existe todavía aún. A lo mejor sí aumentan los porcentajes, sí, antes era 10%, ahora se considera que es 50%, 60%, pero bueno, no es todavía el 100%. Entonces, no podemos decir que es un trastorno transmisible de padres a hijos. Evidentemente sí podemos hablar de probabilidades. Por ejemplo, dentro de las estadísticas figura que los varones son los que más tendencia a padecer tienen, ¿sí? Y los que más transmiten, ¿sí? Como carga genética, no como una herencia del 100% que es porque el papá o la mamá. Y bueno, y tiene otra vez la clasificación, ¿verdad? ¿Qué tipo, si es leve, moderado o grave, ¿sí? Entonces, dentro de eso otra vez, vemos si este trastorno va acompañado de otras características que pueden ir complicando la situación. Igual doy un ejemplo en el caso del síndrome de Down. El síndrome de Down tiene unas características del fenotipo, corporales que tienen que ver con el somatotipo, ¿sí? En el caso de la lengua agrandada, por eso justamente la dificultad para comunicarse de manera efectiva, en la forma de articular la palabra. Además, estos chicos también pueden tener un acompañamiento de un retraso mental o de un retardo mental. Y determinar el nivel de retraso, por ejemplo, también es otra tarea. Eh, Puede ir acompañado, sí o no, pero hay una posibilidad de trastornos cardíacos, por ejemplo, pericarditis. Pero esto no es 100% en todos los casos. Evidentemente, hay a quién se le va, digamos, a quién le afecta esto, y hay otros que no padecen todo lo que refiere la expectativa con este síndrome. ¿Me explico? Entonces lo mismo pasa, y ¿por qué hay tanta clasificación y tantas cosas? Porque hay evidencia, porque se pudo constatar. Sin embargo, en el caso del autismo o del trastorno del espectro autista, esto está desarrollándose todavía y hay todavía muchos pendientes. Entonces, por eso es tan malo hacer estos malos diagnósticos o diagnósticos a veces acelerados y que no sean del profesional que está eh, certificado, por decirlo, con esta implicancia para dar este diagnóstico. ¿Sí? En realidad, el que idealmente es el que está habilitado para dar un diagnóstico así es el neurólogo. ¿Sí? Eh, Está súper genial, hay psiquiatras que dan este diagnóstico. Y este diagnóstico no es solamente o meramente cognitivo y conductual,
¿sí? Tiene aspectos genéticos involucrados, entonces hay que entender que hay necesidad de que se cumpla, digamos, el requerimiento de que pasen por el especialista, hacerse todos los controles, si en este caso el neurólogo es quien eh, está dotado de las herramientas para dirigir este diagnóstico o la investigación para llegar a este diagnóstico. Entonces, a veces también eso es, esa es una problemática. Evidentemente hay capacitaciones, hay formación para hacer evaluaciones a DIR, ¿verdad? Por ejemplo, eh, y aquí se estaban llevando a cabo. También obviamente hay invitación para Argentina y otros España, ¿verdad? Y bueno, esto es súper espectacular porque te ahondás y entras y todo, pero bueno, entras en la temática y como que a flor de piel. Bueno, y genial, pero hay que hacer la verificación completa. Y ahí no hay casi duda de que eso es lo ideal. Y para evitar sobre todo estas observaciones que a veces pueden ser subjetivas y a veces por una cuestión de tiempo y a veces por una cuestión económica, estamos dando un diagnóstico inapropiado. Evidentemente, si hay una situación de posibilidad, lo que nosotros vamos a hacer, siempre vamos a intervenir. Desde nuestra área nosotros vamos a intervenir perfectamente en prevención, ¿sí? Desde la profiláctica, antes que ocurra, ¿sí? Porque si yo trabajo desde antes que ocurra con la información de que tal vez pueda ocurrir, obviamente debe haber esa información, eh, lo que hago es tratar de nivelar, de que todos los chicos a los 7 años se encuentren en un nivel parecido a la generalidad, que es lo que se busca para el logro de aprendizaje que está estructurado por la sociedad. ¿Ok? Eh, no es adecuado intervenir cuando no hay necesidad. Ahora, si yo intervengo de manera apropiada, simplemente vinculando al niño con experiencias, vivencias motoras enriquecidas, vivencia cognitiva enriquecida, es totalmente favorable. Pero si el niño no se encuentra en una situación, intervenir tipo para que camine cuando no existe un potencial o una potencial dificultad para que el niño adquiera esa habilidad por sí solo, no es correcto. Sí, actividades que tal vez puedan fomentar el control corporal, ¿por qué no? El dominio, ¿sí? De los segmentos corporales, genial, eso es todo maravilloso. Simplemente es no intentar hacer lo que el niño va a hacer por sí solo cuando no existe una situación que te deje pensar que tal vez ese niño no lo va a lograr. Sí, a veces son señales muy contundentes, a veces son como pacaditas, entonces hay que saber ver. Sí, hay que hacer, o sea, hay que tener una visión un poco más eh, profunda y buscar algunos datos a nivel familiar, a nivel de gestación. Entonces ahí vamos a poder ir cerrando un poquito y no intervenir si no estamos no intervenir con el mismo programa, me refiero, ¿verdad? Con el mismo programa a un niño que no está logrando su coordinación global general y, y otro que sí lo está logrando, a lo mejor de manera lenta, no es lo mismo, no es el mismo programa, no es la misma intensidad, no es el mismo tiempo, a lo mejor no es la misma atención, la misma ayuda, lo que se requiere, ¿ok? Entonces esas cosas es lo que tenemos que aprender a regular. Obviamente hay muchas cosas de esas que las vamos a ir viendo en la práctica, porque obviamente cualquier tipo de programa o proyecto de acciones de intervención van a tener que ir ajustadas a la necesidad. Y después, si yo veo que el niño necesita tal cosa, yo hago un programa espectacular, todo maravilloso, pero después ese programa yo lo tengo que adaptar otra vez al nivel y tipo de aprendizaje que va a tener ese niño. Lo que con un niño puedo hacer en 6 meses, a lo mejor con otro lo puedo lograr en 3 meses, en 2 meses. A eso voy, ¿sí? Y esos son nuestros ajustes razonables que vamos haciendo o que vamos haciendo dentro de nuestros planes, programas y proyectos. Entonces, lo ideal es siempre iniciar para tener una idea y en base a eso
vamos a tener también esa retroalimentación de confirmación de que estamos haciendo bien o que nos falta ajustar algunas otras cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de la prevención terciaria. Esta ya va a los niños con trastornos del desarrollo y sus familias, ¿sí? Siempre como van a notar, va acompañado al niño con dificultad y a su familia. Siempre que hay una dificultad a nivel familiar, eso influye en la familia. Y esa persona que tiene esa situación necesita de la familia. Y la familia se necesita completa y compacta para poder salir adelante todos juntos. Porque la situación del niño influye en la familia influye en el niño. ¿Okay? Y eso no es que solamente pase en estas situaciones de trastornos en el desarrollo, sino simplemente lo podemos observar con las personas que tienen algún padecimiento, a veces cognitivo a nivel mental, algún trastorno mental, obviamente personas que están vinculadas a malos hábitos tóxicos, ¿sí? A la drogadicción, ¿sí? Algún tipo de situación parecida a eso que genera dependencia. Ellos necesitan de la familia y la familia necesita también esa atención y necesita ser contenida también por el profesional o los profesionales, porque evidentemente no nacemos con toda la experiencia de lo que se vive a flor de piel cuando nos toca transitar un tipo de situación así en nuestro propio hogar, en nuestro seno familiar. ¿Ok? Entonces podemos tener mucha teoría, podemos tener práctica, pero cuando nos toca a cada uno de nosotros, ahí recién podemos dimensionar cómo eso va a afectarnos a nosotros y a cada uno otra vez. ¿Okay? Bueno, los centros de desarrollo infantil y atención temprana, ¿sí? Acá se llaman espacios de desarrollo infantil, asumen la máxima responsabilidad, o deberían de. ¿Ok? Bueno, ¿quién interviene en la atención temprana? Sobre el niño con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, su familia, su entorno, intervienen profesionales de ámbitos diversos, con una formación académica diversa, eso es lo que nosotros necesitamos también afianzar, porque evidentemente cada profesional va a abordar la situación desde un punto, que es su área de dominio, y es necesario que cada profesional desde cada área de dominio vaya aportando, porque no todos estamos en 24 horas en la escuela, ¿sí? No todos somos artistas las 24 horas, no todos somos, eh, a ver, eh, deportistas las 24 horas, pues nos vamos desenvolviendo en diferentes medios. Y eso hace y justifica el por qué necesitamos que la mayoría de profesionales pueda tener conocimiento por lo menos básico de esto, sobre todo los profesionales que trabajamos con la primera infancia. Bien, básicamente, los ámbitos de actuación serían los centros de desarrollo infantil y atención temprana, aquí se llaman espacios de desarrollo infantil, servicios sanitarios hospitalarios y extrahospitalarios, servicios educativos y servicios sociales, principalmente. La coordinación debería ser básica y ninguno de los profesionales de los distintos ámbitos dispone de un tiempo específico en su horario laboral para realizar. La coordinación en muchas ocasiones se basa en la buena disposición de los profesionales. Obviamente esto unido al conocimiento personal y a una buena relación entre los mismos. Las familias deberían percibir que todos los profesionales que trabajamos con sus hijos nos conocemos y estamos en lo mismo. Las asociaciones de profesionales tienen como objetivo mejorar esta coordinación. En Aragón, que sería la ciudad, ¿verdad? Donde se hace referencia en esta bibliografía, menciona que en el 99, desde el 99 se generó esta asociación de atención temprana
Y obviamente esta forma parte de lo que ellos tienen como Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana que se constituye después, en el 2002. ¿Bien? Me consta que sí intentó fuertemente algunos años, 2017, un poquito más, eh, gestionar y gerenciar esta asociación de profesionales en este caso, desarrollo infantil o neurodesarrollo y estimulación temprana. Evidentemente, por cuestiones de tiempo y cuestiones económicas, esto no se cerró. Los diagnósticos. Bueno, el proceso diagnóstico, siempre parte de un motivo de consulta y de una anamnesis detallada, esta consulta detallada acerca de lo que observa la familia. ¿Sí? Haciendo especial hincapié en la historia obstétrica, que nosotros siempre estamos mencionando, antecedentes perinatales y desarrollo psicomotor. Se realiza una exploración física siguiendo algunas pautas generales. Por ejemplo, se trata de no tocar al niño, obviamente hay hipersensibilidad en algunos casos, observando el mayor tiempo posible en un ambiente lo más relajado posible. Eso es el ambiente, ¿verdad? Tiene también tiene enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, el enfoque terapéutico que se funda en la familia busca incluso tener una situación tan real que hace que el terapeuta observador acuda a las casas, ¿sí? A verificar el desempeño, desarrollo de ellos, en su medio ambiente natural. Eso es lo que se busca. Obviamente un consultorio no es ideal, porque no es su ambiente natural. A veces, y muchas veces, ¿verdad? El niño cambia en correlación al ambiente y obviamente también es un signo de alerta. ¿Sí? Evidentemente, si estaba todo bien, la persona y los niños deberíamos de comportarnos siempre de la misma manera en todos los ambientes. O sea, un ejemplo feo, si somos mal educados aquí, podemos ser mal educados allá y en todos los lugares. Entonces, hay una calificación también que dentro del diagnóstico que refiere a cómo se comporta en los ambientes. Y si hay mucho cambio, a veces es un signo de alerta para realizar una observación más profunda. Entonces se busca el medio natural. Entonces se accede a los hogares y ahí se verifica. Obviamente a veces cuando la mamá refiere que el niño se desarrolla sumamente autónomo en su gestión diaria, por ejemplo, para vestirse, de vestirse, ducharse, volver a vestirse, de vestirse, eh, y nosotros consideramos y lo marcamos y ponemos en el editorial, lo hace solo, ¿verdad? Pero después, si acudimos a su familia, si vamos a la casa y les toca ducharse en el momento que estamos, bueno, el niño, podemos verificar que a veces es la mamá quien viste y desviste al niño y a veces efectivamente no se da cuenta, ¿sí? A veces lo que la mamá percibe, observa como que el niño no está caminando porque está comparando con un primo o amiguito, tiene dificultades para caminar y sin embargo nosotros le miramos y camina, cumple el patrón. Entonces nos quedamos ahí como cuestionando, entonces nos vamos y observamos en la casa qué es lo que pasa. Había sido, qué sé yo, en algún caso uno puede observar que hay mucha pendiente, hay muchos obstáculos, pocitos, piedras, bueno, a lo mejor eso le dificulta al niño caminar como puede caminar en una superficie totalmente lisa. O en otros casos es simplemente desde el punto de vista en que está mirando la mamá y cuestiones así que son muy subjetivas. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, podemos realmente constatar qué es para la mamá caminar bien y qué es lo que está refiriendo a su observación. Entonces ahí verificamos y podemos drenar cualquier tipo de duda. Bueno, a cualquier edad podemos seguir un esquema general. Fenotipo morfológico, manchas en la piel, columna y pies,
perímetro cefálico, fenotipo conductual y al final la exploración neurológica ordenada. Posteriormente a eso, en el ámbito hospitalario, obviamente los exámenes complementarios que tienen un valor limitado, en ocasiones solo sirve para descartar patologías. El hecho de que sean normales no excluye la organicidad y siempre existe una interpretación. ¿Bien? Esto de la interpretación tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen diabetes o que están en un proceso de diagnóstico, o, bueno, en el caso de, vamos a poner mejor dicho, las embarazadas, ¿verdad? Eh, la mayoría, o por lo menos muchas, eh, consideran que pasarse los 110 refiere a una situación de alerta con el azúcar, o 107, ¿verdad? Sin embargo, cuando se hace, por ejemplo, su evaluación de glucosa durante el primer trimestre o ponerle el tercer trimestre, eh, sin la observación minuciosa, ¿verdad? De un profesional, observan que su glucosa está en los 90, por ejemplo. Y entonces la mamá o la embarazada considera que está normal el azúcar, ¿sí? Se compara con una persona que no es gestante, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, radica una dificultad. Entonces, si no se instruye, ¿sí? Si no se facilita la información a la embarazada, ella no va a saber que efectivamente en el embarazo el azúcar tiene que estar menos, debe estar contemplado con una cantidad obviamente menor a la del 90. ¿Ok? Y bueno, hacerle entender, porque evidentemente si es la cultura de que, bueno, el 90 no es 107, no es 110, bueno, no es más de 100, entonces yo estoy bien. Entonces, no van a tomar intervención, no van a cuidarse en la alimentación, no van a consumir insulina en caso de que fuera necesario, porque no se van a medir, porque no se van a considerar potencial riesgo para su hijo, o no van a considerar que eso realmente influye en el crecimiento intrauterino de su bebé. Entonces, por eso es tan importante entender que esta interpretación es necesaria y hay que saber llevarla. ¿Okay? Una interpretación adecuada de todos los datos obtenidos de motivo de consulta, anamnesis, exploración física, examen complementario, siguiendo la evolución, establecemos un diagnóstico. El seguimiento evolutivo es fundamental para confirmar las hipótesis diagnósticas iniciales. Bien. Bueno, simplemente eh, recordar, ¿verdad?, que el diagnóstico etiológico no siempre es fácil y posible. Y por otra parte, el diagnóstico etiológico raramente asocia una terapéutica casual. Por tanto, la búsqueda del diagnóstico etiológico no debe demorar el inicio de la atención. ¿Se entiende? Es suficiente con el diagnóstico funcional y sindrómico. El diagnóstico en atención temprana debe ser amplio e integrar todos los diagnósticos parciales. Todos los profesionales que intervienen en atención temprana intervienen en el diagnóstico. Intervienen. Todos van a dar su posición frente a él. El informe que da la fonoaudióloga, el informe que da el psicólogo, el neuropsicólogo, ¿sí? Todo eso va sumando y va armando, va siendo parte del diagnóstico total o general. Bueno, ¿cómo comunicamos esta información, verdad? Es un poco complejo. Pero lo más importante es entender que esta familia debe sentirse acompañada a lo largo de este proceso, ¿sí? Durante el proceso de diagnóstico y en el momento de dar ese diagnóstico, de enterarse.
Esta información debe ser veraz para ayudar a comprender y asumir el problema. Deben evitarse términos técnicos incomprensibles. O sea, el que puede comprender y el que puede entender, bueno, genial, se les da esa información. Y quien no, hay que un poquito moderarse nomás. No es no dar, es dar la información a la medida que la persona o la familia lo entienda. Hay que cuidar las formas, tiempo dedicado, el espacio, o sea, mandar un texto, llamar, hacer una llamada, eh, dar un diagnóstico caminando, cuando esto va a tener un impacto total en la familia del niño, bueno, hay que atender, ¿verdad? Es sumamente importante evitar esa situación. Y bueno, esto lo pueden ir leyendo más tranquilamente también. Bueno, un diagnóstico, un perfil diagnóstico bien definido, en muchos de los casos sí tranquiliza. Evidentemente ya sé lo que tiene, porque a veces cuando no tenemos este diagnóstico definido, bien clasificado, lo único que queremos es saber qué le pasa y por qué le pasa, porque para poder saber qué hacer, porque mientras no sabemos lo que es, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo enfrentar. ¿Se entiende? Aunque el diagnóstico y pronóstico pueda considerarse grave, siempre va a tranquilizar. Debe tener una actitud positiva con la pretensión de mejorar la calidad de vida del niño y su familia, mejorar la comprensión, la comunicación con el niño y desarrollar al máximo sus capacidades potenciales, evitando las expectativas de curación alejadas de la realidad. ¿Bien? En nuestro caso, curarse, porque no es una enfermedad o no son realmente enfermedades, son trastornos. Entonces, tenemos que apropiarnos bien de qué es enfermedad, qué es trastorno, qué es síndrome, ¿verdad? Y aprender a llamarlos bien a las cosas por su nombre y obviamente eh, ofrecer resultantes imposibles no es ni ético. Entonces tenemos que atender bastante cuando hacemos esto. Bueno, esto tiene que ver con el tema de eh, el papel del pediatra, ¿verdad? Esto para que tengamos un conocimiento básico, ¿verdad? De cómo debería ser el tema con ellos. Bien, entonces para ir cerrando un poquito y empezar a trabajar un poco en función de nuestro trabajo final, aprovechando también la dinámica de trabajo investigativo que están desarrollando bastante agradablemente. Eh, Me gustaría que podamos a partir de ahora ir buscando alguna temática que les sea de interés para ir vinculándolo a un trabajo final, ¿sí? Un trabajo que involucra una cierta estructura metodológica y aclaro que no va a ser la mayor y tampoco de eso va a depender absolutamente todo el curso. Sin embargo, es importante que nos vinculemos a esta estructura y lo más importante es entender que haya una temática o en detectar, ¿verdad? Y si no es ahora, lo pueden hacer como una tentativa, pero ya como que ya le pueden ir tomando o dando forma, ¿verdad? A lo que al final van a presentar como examen final. Esta, esta temática tiene que estar vinculada a la primera infancia, tiene que estar vinculada a trastornos en el neurodesarrollo, ¿sí? Y posiblemente, ¿por qué no?, a la intervención sobre trastornos del desarrollo en la primera infancia. Entonces, con esas líneas hay que verificar algún tipo de temática que les esté llamando la atención. Entonces, con esa temática, van a hacer una pequeña descripción de su temática, como un marco teórico, un poquito básico. Y principalmente intentar empezar con esta formulación de hipótesis. Sí les voy a pedir, la hipótesis es un supuesto, ¿verdad? Vamos a partir de vamos a partir o vamos a lanzarnos para investigar un tema, pero necesitamos saber por qué. Me llama la atención que a lo mejor los niños no están hablando, no entiendo por qué no hablan, porque en teoría deberían de hablar y tienen 4 años.
Y por ejemplo, eso puede ser una situación que se me presente, entonces yo tengo que decir que generar un supuesto. Los niños deben hablar a los padres, sin embargo, no lo están haciendo porque sus padres no les dejan ver la tele, por ejemplo. Entonces, después hay que sustentar esa hipótesis. ¿Por qué consideramos eso? ¿De dónde viene eso? Y eso lo vamos a encontrar en la teoría. ¿Sí? En la teoría, buscar un poquito de fuentes de información viables y no realmente cualquier lectura, eso es lo ideal. Bueno, y hacer un poco una propuesta de intervención para con estos chicos, ¿verdad? Sería lo máximo, ¿verdad? Y ustedes pueden presentar en el formato que ustedes crean más conveniente, pueden crear lo que ustedes, lo que se les, lo que de verdad les nace. No hay una limitación y yo tampoco intento limitar, simplemente soy como unos ejes de trabajo y me gusta que cada uno procese a su manera y me da una resultante bastante satisfactoria. Así que eh, simplemente buscar un tema de trabajo que les interese investigar, generar una hipótesis que es un supuesto de lo que va a pasar o puede pasar y una propuesta de trabajo para esta situación que ustedes estuvieron observando en su hipótesis. ¿Ok? Y lo pueden entregar vía Google Drive, ¿verdad? A mi correo. ¿Sí? Ya tienen mis contactos. Muchísimas gracias por la atención. A ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Yo creo que por hoy esto está suficiente. A ver si dejo un espacio para que hagan algún comentario si es que gustan, si quieren compartir alguna duda. Igual lo pueden hacer acá en el grupo o en plataforma. Tenemos unos días festivos, religiosos, así que bueno, imagino que van a poder aprovechar para hacer algún tipo de lectura también dentro de lo que tienen planeado hacer con su familia. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces vamos a estar terminando nuestra sesión por el día de hoy. Entonces nos estaríamos encontrando el próximo martes a la misma hora. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Nos vemos. Chao, chao.